amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó el domingo ante la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2020 del Gobierno de México. Se pretende obtener ingresos por 6.1 billones de pesos y para muchos analistas esto es prudente, responsable y austero. Demasiado optimista, dicen otros, porque plantea un crecimiento económico entre 1.5 y 2.5%. El incremento en términos reales es del 0.9% y el déficit se mantiene en 2.1%. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio Dinero y Poder el doctor Félix Boni, director de análisis de HR Ratings. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Félix Macarios Quetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, presenta el gobierno de México esta propuesta de presupuesto. La parte dicen positiva, mantienen un superávit de 0.7, establecen, digamos, metas de crecimiento que habría que ver si son compatibles con este modelo, digamos, de inversión pública, captación de recursos. Viene, por otro lado, el tema petrolero, en donde aumentan la plataforma de producción hasta 1.900.000, un poco más de millones de barriles, 1.900.000 barriles al día. Y esto hace que empiece la discusión con respecto a cómo llegar a estos números y si se pueden lograr. ¿Qué dice HR Ratings al respecto? Pues básicamente, en primer lugar, desde el punto de vista de una calificadora, es una situación sano, no sorprendente, porque maneja o mantiene la misma régimen fiscal de un déficit máximo del 2%. En ese sentido es positivo. Si pensamos que la meta de crecimiento a lo mejor sí es un poco más alto, de 2%, nosotros, yo creo que el mercado en general tenemos expectativas por debajo, pero supongo que en este tipo de situación, si no llega a los ingresos, tendría que o recortar los gastos o posiblemente involucrar otra vez por un segundo año consecutivo la utilización de los recursos del FIP. Es lo que verse. Y especialmente también yo creo que el mercado está de acuerdo de que vemos un poco optimista la expectativa del incremento en la producción petrolera. Y ese es otro problema que sigue existiendo. Pero yo quisiera comentar que para nosotros, yo creo que el punto más interesante de nosotros no son los números, sino la plática que tuvo, el análisis que tuvo con respecto al mismo régimen fiscal, que yo creo que en esos meses vamos a estar viendo un cambio en ese régimen, porque hasta cierto punto es un poco rígido en el sentido de que no permite un déficit por arriba del 2%. Y en una situación, y lo que ha dicho eso muchas veces el secretario de Hacienda, es que no permite una política fiscal anticíclico en tiempos de bajos crecimientos, tener un déficit mayor, por ejemplo. Entonces, lo que más nos interesa sería cuál sería su plan en cuanto a cambiar el régimen fiscal actual. Al respecto, si hubiera esta idea de cambiar el régimen fiscal y permitir esto que ellos mismos han llamado política contracíclica, la preocupación que había es, dada la trayectoria del presidente López Obrador en cuestión política, que es considerado por muchos populista, el riesgo de empezar a endeudar el país podría percibirse más en su caso que en el de otro presidente normal. Y esto, por eso, muy probablemente ellos han sido tan cuidadosos de no incrementar el déficit. ¿Usted considera que en los mercados esto tendría este efecto de mayor preocupación por ser el caso de él, o los mercados simplemente lo considerarían una política contracíclica común y corriente? Eso sí es muy complicado. En primer lugar, por ejemplo, en el gobierno anterior tuvimos un fuerte incremento en la deuda en los primeros 3 años y después ya tuvimos que tener mucha autoridad en la segunda parte del sexenio. Entonces es muy difícil de antemano decir cuáles gobiernos van a tener más o menos endeudamiento. Por otro lado, lo que sí hemos pensado, aunque sí por un lado se dice que es populista, y a lo mejor sí es populista, depende de su punto de vista, pero por otro lado también estamos viendo muchos esfuerzos en cuanto a la austeridad. Quizás una austeridad, para muchos no están de acuerdo en términos de dónde está gastando dinero, pero en términos de limitaciones sí estamos viendo un esfuerzo muy importante de limitar el incremento en el déficit. Básicamente sería cosa de ver exactamente cuáles son los detalles
de la política en términos de nuevo político. Si puede esa nueva política tener un efecto de aumentar el crecimiento, obviamente sería bueno, pero el riesgo en ese tipo de situación es que aumentes la deuda y no consigas el incremento en el crecimiento. Entonces, ¿qué haces en esos momentos? Entonces, en el corto plazo podría ser benéfico porque reduce las limitaciones, pero por otro lado, pues ya abre un camino que quizás es un poco desconocido. Ahí tendríamos que ver si este aumento, incluso lo que se destina ahora, va a gasto de inversión o simplemente a gasto corriente, que eso es lo que de alguna manera podría ser la diferencia en términos del crecimiento económico. Eso sería... No, sí, obviamente. Nuestra postura es para aumentar el bienestar, que sí es muy importante, obviamente, especialmente en un país relativamente pobre como México. Aumentar el bienestar es muy importante, pero a la larga no puedes aumentar el bienestar si no aumentas el crecimiento. Entonces, por un lado, hasta cierto punto, uno puede decir, pues, o gastas en gasto corriente o en gasto de inversión, pero a la larga, si no gastas en inversión, no vas a tener el crecimiento que puede permitir más gasto corriente. Ahora, en el día de ayer, cuando aparecieron estos datos desde el domingo de 1.900.000 barriles, el petróleo se dijo se está incorporando lo que podríamos llamar la producción de los independientes. Aparecen estas informaciones de la posibilidad de reactivar los farm outs como tal en la industria petrolera, la idea de reconocer que pues sí algo ha funcionado. Esta idea de meterle dinero en cantidades, 86.000 millones de pesos a petróleos mexicanos, las otras calificadoras, Moody's y Fitch, dicen no es suficiente, lo limita mucho a Pemex porque también pues, son transferencias, el modelo no nos convence, pero parecería que estaríamos por lo menos transitando a una especie de equilibrio en donde la parte que veíamos como imposible, que era el mantener este elemento de explotación privada de lo que serían los mantos petroleros profundos y de los pozos profundos y la presencia privada, podría generar ese equilibrio. Llegar a 1.900.000 barriles se ve difícil, Félix. Sí es difícil, pero por otro lado, como mencionaste, como que está mandando algunas señales, quizás todavía débiles, de una especie de, en el mundo diplomático, o sea, de un rapprochement con el sector privado, lo cual sería privado. Hay que ver hasta qué punto llegue ese. Ese sí sería, por un lado, positivo. En términos de lo que está pasando, pues sí, estamos viendo muchos apoyos por parte del gobierno federal, no únicamente esos 86 millones de pesos el próximo año, sino también lo que anunció ayer, de casi 100 mil millones de pesos para la reestructuración de deuda, que hasta cierto punto, yo creo que la idea ahí es hasta cierto punto reducir relativamente la deuda de Pemex y aumentar un poco a su parte de lo del gobierno federal, porque el gobierno federal tiene un costo de deuda menor que Pemex. Claro. A ciertos puntos podría ser benéfico. Pero en todo eso, la cuestión sería, pues, ¿a cuánto va a aumentar el gasto de inversión por parte de Pemex? En este año, a pesar de que empezamos el año con promesas de aumentar fuertemente la inversión física de Pemex, lo que estamos viendo hasta julio, por lo menos, es una baja de 0.1% en términos reales. Entonces, para decir, el efecto de eso es subir a cuánto la inversión física de Pemex. Esa es básicamente la pregunta para determinar si es factible o no. Y al respecto, me parece que aquí estamos en una disyuntiva complicada. Es decir, Pemex tiene dificultades propias, tiene riesgos elevados como empresa, y el gobierno está poniéndole más dinero para tratar de que este riesgo se reduzca. Estos 5,000 millones de dólares que anunció el presidente, más otros 5,000 que está consiguiendo Pemex en otras partes, y hoy anunció que está dispuesto a recomprar 15,000 millones de dólares en bonos con todo este dinero, pues para reducir su presión. Pero al reducir la presión de Pemex empezamos a incrementar la del gobierno. Y eso puede ser un riesgo más elevado. ¿Ustedes consideran que es una buena idea apostar el futuro del bono soberano
a lo que ocurra con la empresa petrolera o podría ser un riesgo demasiado elevado? Pues depende, depende en cuáles montos, ¿no? Es que este monto de 5.000 millones de dólares es importante, pero No es tan grave. no está exagerado. Y además, si tiene como fin reducir el costo financiero en términos generales, en vez de pagar 6%, pagar como un 4% si fuera deuda externa o un 5% que es el costo de deuda más o menos del gobierno federal. Por otro lado, sí es ahorrando dinero. Fin del día, para nosotros sí es importante que nosotros como calificadora tenemos la misma calificación para Pemex como para el gobierno. En nuestra postura siempre ha sido que pensamos que hay un apoyo implícito, pero incondicional por parte del gobierno federal a Pemex. Y por lo tanto, para nosotros es la misma calificación. Y yo creo que todos esos apoyos que estamos viendo actualmente tienen el efecto de básicamente validar hasta cierto punto esta postura. Ahora, mientras que al final del día la déficit total, independientemente de cómo se gasta, se mantiene en 2%, es más o menos adecuado, aunque sí, la deuda sí está llegando a niveles máximos para nosotros en términos de la calificación que tenemos. Y además, por lo tanto, regresamos al tema anterior. ¿Hasta qué punto vamos a seguir con este régimen fiscal y qué vamos a hacer el próximo año si no llegan los ingresos, si la proyección de producción es demasiado optimista? Van a utilizar fondo de estabilización petrolera, no pueden utilizar a lo mejor una vez, 2 veces. Pues supuestamente uno de los últimos datos era como 290.000 millones de pesos. Se van a utilizar como casi 130.000 millones de pesos este año, ya subieron un poco en los criterios. Entonces, básicamente, pues ya está usando una buena parte, entonces no como que no, posiblemente, quizás la idea es usar una parte este año, no sé, posiblemente otra parte, y ya para 2021 entra con otro régimen fiscal. Y 2021, eso es lo interesante, es decir, 2019, pues, se les está quedando un dinero, no tuvieron los ingresos esperados, pero van a salir. 2020, las cifras todavía más o menos se ven bien. Pero, como decía, si no hay una flexibilización del régimen fiscal, para 2021 el asunto pues ya se empieza a ver un poquito más complicado, es decir, estamos como resolviendo el problema de muy corto plazo y no se ve claro hacia más adelante. Pues mucho, entonces yo creo que las dos preguntas son, en primer lugar, ¿hasta qué punto puede haber una especie de reconciliación, si lo quieres llamar así, entre el sector público y el sector privado para aumentar otra vez la confianza del sector privado? Eso sería quizás para nosotros más importante que un régimen fiscal más deficitario en la confianza del sector privado. Eso sería uno, podría ayudar. Si ese entorno fuera a cambiar, podría ayudarnos mucho. Muchísimo. Entonces ya que hay que ir viendo, pero hasta cierto punto México sí tiene un problema en el sentido de que estructuralmente tenemos o hemos tenido bajos niveles de crecimiento y niveles de inflación relativamente altos. O sea, tenemos inflación subyacente que no ha bajado tanto como la inflación total, como 3,5% o más, con un crecimiento de menos de 1%. ¿Qué va a pasar si tenemos crecimientos de 3% lo que necesita? ¿Qué pasaría con la inflación? Es un problema estructural, además de fiscal, que tenemos. Finalmente, ante un escenario de recesión en los Estados Unidos, ¿cuál sería un poco la expectativa? Porque quizá no haya, o sea, un periodo relativamente corto, pero ahí está, ¿no? El interrogante de una recesión en los Estados Unidos para el próximo año, finales del próximo año, y esto sería otro ingrediente difícil de manejar para la economía mexicana. Sí, por un lado, lo que hemos tenido en la economía mexicana en los últimos años ha sido una transición de un país petrolero, que obviamente ya no somos, a un país netamente manufacturero, y eso ha sido positivo. También en los últimos meses lo que hemos visto, de una manera positivo y negativo, pero lo positivo es que las exportaciones y la producción manufacturera ha sido relativamente fuerte a pesar de caídas muy importantes en esos mismos sectores en Estados Unidos. En ese sentido, el desempeño de México en un contexto complicado ha sido bueno. Inclusive
hay indicaciones de que con toda esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, a cierto punto México ha ganado porque nuestras participaciones en las importaciones de Estados Unidos han aumentado más que los de China. Entonces, sí sería complicado, pero hay algunos elementos positivos dentro de esa situación difícil. Félix Boni, director de análisis de HR Rating, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El martes el canciller Marcelo Ebrard se reunió en Washington con Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, para analizar el plan especial migratorio instrumentado por nuestro país y que ha reducido 56% el flujo migratorio hacia la Unión Americana. Ebrard calificó el encuentro como positivo y amistoso y dijo que el paso de migrantes centroamericanos por nuestro país hacia la frontera norte ha bajado significativamente y apuntó que es una tendencia irreversible y que será permanente. Sin duda, un éxito. No hagas esos ojotes, Macario Schettino. A ver, creo que, pues sí, tiene un costo político, tiene un costo haber detenido finalmente y echado para atrás a una buena cantidad de migrantes. Han sido devueltos también unos cuantos miles, y eso es importante, de migrantes que no están en las mejores condiciones en nuestro país. Pero toda la amenaza y todo el discurso antimexicano de Trump prácticamente desapareció. Es la mejor relación. Dijo el señor Trump que prefiere tener una relación con un presidente como López Obrador que con los presidentes capitalistas, así lo dijo. Y en ese sentido lo que hace es fundamentalmente pues, apagar una buena parte del fuego. No quiere decir que el problema está resuelto, no quiere decir que esto no nos puede brincar en el futuro, pero por lo pronto en estas condiciones y en el escenario electoral norteamericano, este tipo de acuerdos pues ponen otra vez a Marcelo Ebrard como una de las figuras fundamentales del gobierno de México que ha logrado finalmente contener una de las jugadas norteamericanas que nos podrían haber dañado enormemente. ¿Qué es lo que hace Marcelo? Va y les vuelve a presentar una contrapropuesta, y la contrapropuesta es armas. Y el tema de armas, Macario, creo que es un tema muy importante porque estamos ante dos escenarios que creo que son difíciles de hacer compatibles. Es la compra legal, ya no hablemos de mercancía, de armas en Estados Unidos, que tú puedes llegar hasta la frontera con México con armas compradas legalmente, y luego pasarlas al lado mexicano ya de forma ilegal. También hay por compra ilegal de armas del otro lado, pero esta idea de la legalidad en la compra de armas de un lado y legalidad en la otra, esto te genera una situación muy complicada, más cuando tienes en esta misma frontera un flujo de dinero ilícito de narcotráfico que te nutre esta parte. Y así como Trump quiere hacer su muro para que pues, los migrantes no crucen, México tendría que tener un muro para evitar que lo que pasa de allá para acá, desde escopetas, ametralladoras, tanques y todo lo que pasa, no entrara. Porque no están pasando escondidos ni pasados subterráneos, están pasando por las aduanas mexicanas y hay ahí un problema serio, básicamente, pues de Estado de Derecho, de imposibilidad de instrumentar la ley, y creo que es ahí en donde estamos metidos. Ahora esperemos que haya pues algún tipo de inicio de negociación. Lo veo muy difícil con un mercado de esta naturaleza. Sí, yo creo que es por partes. El tema de migración, como los amigos del auditorio deben recordar, se empieza a complicar cuando el hoy presidente López Obrador, todavía en la figura de presidente electo, promueve la idea de que los centroamericanos pueden atravesar México sin problema, que se les va a ayudar para que incluso lleguen al otro lado. Y esto pues se convierte efectivamente en un flujo creciente de migración de fundamentalmente los países del Triángulo del Norte, como les dicen, Guatemala, Honduras, El Salvador, que se desplazan hacia Estados Unidos y empieza a complicar un poco más de lo tradicional la llegada a Estados Unidos. Y esto, la reacción del gobierno estadounidense es una reacción primero, inicialmente de negociación,
el gobierno mexicano les dice que sí, pero no les cumple nada, hasta que de pronto estalla el señor Trump y nos amenaza con los aranceles y ahí cambia todo. Y es cuando, como tú dices, Marcelo Ebrard empieza a actuar, él haciéndose cargo de todo el proceso. Hay que recordar que en México la cuestión de migración no le corresponde a Relaciones Exteriores, es un asunto que corresponde a la Secretaría de Gobernación, pero lo está haciendo el señor Ebrard porque pues en Gobernación quizá que están haciendo. De hecho ya hasta les bajaron el presupuesto para el 2020 porque ya descubrieron que no hacen nada. Entonces lo que empezó a hacer el señor Ebrard es en los hechos actuar como tercer país seguro, aunque decimos que no y no lo aceptamos. Pero ayer la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos aceptó que lo que se está haciendo equivale a tercer país seguro y que así está bien. Acá vamos a seguir diciendo que no, allá van a decir que sí y vamos a seguir haciendo lo mismo. Veía yo unos datos hoy por la mañana de que México ya es el país que está devolviendo más salvadoreños al Salvador. Por encima de Estados Unidos, es decir, quien está deportando, quien está frenando la migración, ya no es Estados Unidos, es México. Esto creo que nos pone en una situación complicada, porque ahora resulta que somos un país que no deja pasar a inmigrantes, pero al mismo tiempo queremos tener una posición diferente frente a Estados Unidos. Queremos que nos ayuden con los nuestros. Entonces, es una posición bien compleja. Yo no estoy criticando en esto al gobierno por lo que hace hoy. Es un fenómeno que tiene mucho tiempo y que va a seguir ocurriendo, y que lo que deberíamos tener es una política migratoria más clara, y no la tenemos, pero no creo que la vayan a hacer ahora. Entonces, en eso están. En el tema de armas que tú comentabas, hay que recordar que el narcotráfico no es el único delito, y de hecho yo casi estoy seguro que no es el principal ya en México. Y el crimen organizado pues ha ido abriendo su portafolio de negocios, el tránsito de personas, el tráfico de seres humanos se había convertido en una cosa muy importante. No sé cómo estén reaccionando los cárteles ahora frente a esto. Por ejemplo, en Tamaulipas estaba el problema de que los grupos del crimen organizado le ordenan a las gasolineras que no vendan gasolina al ejército. Las gasolineras intentan defenderse y el resultado es que la Procuraduría Federal del Consumidor fue y las canceló. Entonces, como que no hay claridad en esto, en materia de crimen. Ahí tenemos un problema que no se circunscribe a las armas que vienen de allá. Yo entiendo que eso hemos dicho siempre, pero nuestro problema es un problema de Estado de Derecho, y ese problema de Estado de Derecho no se resuelve a menos que tengas un cuerpo de seguridad fuerte en este país, y no lo tenemos. La idea de cambiar de Policía Federal a Guardia Nacional era una mala idea, pero ahora es peor. De hecho, sigue siendo la Guardia Nacional parte de la Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina. Ni siquiera en el presupuesto aparece que la Guardia Nacional esté siendo ubicada en... Exactamente. Ahora, lo que hace Marcelo Ebrard en este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es tratar de establecer, digamos, una especie de contacto con sectores dentro de los Estados Unidos que sean capaces, primero, de reducir el nivel de enfrentamiento con México, y creo que ese es un elemento muy positivo. Creo que una buena noticia es la renuncia de John Bolton, del asesor de Seguridad Nacional, frente a un Mike Pompeo que pues no es que sea la gran figura, pero es algo así como que ya llegaste a un nivel tan grande de deterioro que una figura como Pompeo hasta se ve bien, porque finalmente tiene cierto grado de racionalidad y es alguien que se puede discutir frente a figuras que México tuvo serios problemas con él, como Lighthizer, por ejemplo, o Peter Navarro en sus momentos. Lograron establecer eso, y lo más importante, logran llegar a la Casa Blanca para que Donald Trump diga que López Obrador es finalmente un interlocutor, y por lo pronto logra bajar el tono de agresividad en contra del gobierno mexicano y en contra del país, que pues no sé cuánto va a durar, porque no sabemos todavía cuál será la estrategia de Donald Trump en el tema electoral. Por lo pronto parecería que México lo que ha logrado hacer es establecer mecanismos de defensa, de generar escudos para que el señor ahí del pelo naranja no pueda fácilmente encontrar salidas. Está el tema del Tratado de Libre Comercio,
está ahí dando la vuelta. Hay contactos entre Nancy Pelosi y los demócratas para tratar de, los canadienses, perdón, y Nancy Pelosi como demócrata, para tratar de impulsar esto octubre, noviembre. Se ve muy difícil, pero yo creo que en ese sentido, México tiene que jugar ahora sí que al filo de la navaja para no ser arrasado por lo que se viene en los Estados Unidos. Sí, pero yo creo que ya sabemos qué va a hacer Donald Trump. O sea, es muy claro, él necesita tener enemigos para ganar la elección, enemigos que sean útiles para la base de votantes que él tiene, que son personas similares a él en muchos sentidos, racistas, personas con una visión del mundo muy pequeñita, a los cuales cuando el señor Donald Trump insulta a México, pues a ellos les gusta y siguen votando por él, entonces lo va a volver a hacer. A lo mejor ahorita ya se tranquilizó porque anda en otros temas, pero al rato regresa, o sea, no, yo no tendría duda al respecto. No creo que el tratado, el TEMEC, pueda salir, porque sería darle una ventaja al señor Trump en año electoral que no tiene lógica y que en realidad no se necesita que se apruebe. Si seguimos estando en el NAFTA y no se quitaría. Incluso podrían posponer el TEMEC para forzar al señor Trump a amenazar con que cancela el NAFTA y demás, y entonces eso meterlo como parte del asunto electoral. La verdad es que no sabemos en qué dirección exacta se mueva, pero sí sabemos que va a ser una amenaza para México todo el proceso estadounidense, que va a ocupar todo el próximo año prácticamente, de manera pues que va a ser complejo para nuestro país en situación económica pues de estancamiento o de poco crecimiento, con presupuesto limitado como platicábamos hace ratito, y además con estas amenazas que vienen del exterior. Va a ser un año muy complicado y eso, bueno, pues falta ver todavía si continúa la idea de si le hacen juicio o no al señor Trump, algo creciente, más en términos de que pues parecería que ya no está entendiendo lo que pasa. La manera como corrió a John Bolton, pues sí, fue una muestra más pues de que ya no tiene mucha cabeza, ¿no? Ahora, frente a ese escenario, Macario, lo que me queda claro es que el gobierno mexicano lo que tiene que hacer es seguir toreando, seguir capoteando el vendaval, encontrar a sus interlocutores en todos lados y esperar más que nada que la recesión norteamericana que todo mundo anuncia, pues se prorrogue o más bien se lleve a cabo lo más tarde posible. Ojalá. Y que eso nos ayude. Vámonos a una pausa y de regreso. El problema Bartlett para el gobierno de López Obrador. Esto es Dinero y Poder. Luego de que la Secretaría de la Función Pública anunció que inició una investigación sobre el patrimonio de Manuel Bartlett, este dijo que sus declaraciones patrimoniales son verdaderas y confió en que se ratificará la legalidad de su testimonio. El director de la Comisión Federal de Electricidad es investigado por haber construido lo que llaman un imperio inmobiliario que consta de 23 casas y 2 terrenos que no fueron incluidos todos estos en su declaración patrimonial presentada a principio de años. Bartlett supuestamente lo hizo a través de familiares, empresas y aparentes prestanombres. De acuerdo con una investigación periodística, el presidente López Obrador le dio el espaldarazo en la mañanera del miércoles y dijo que esto es un ataque de opositores. Mauricio González, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues ahí está el tema que tiene que ver, pues sí, con una investigación periodística que está relacionada fundamentalmente otra vez con esta idea de funcionarios que tienen pues la posibilidad a lo largo de los años de acumular determinado tipo de riqueza, que lo hacen y se lo dejan a sus hijos, a sus esposas, a sus concubinas, a su pareja, como le quieran llamar, y que finalmente pues declaran solamente aquello que está directamente en su propiedad. Ahora, aquí el punto es si este tipo de propiedades o de empresas tendrían que haber sido declaradas o no, o se trata finalmente del hecho de que la figura de Manuel Bartlett es una figura cuestionada fundamentalmente por el hecho de que es difícil para la izquierda mexicana, para el propio movimiento Morena, justificar a una figura sumamente polémica bajo el principio de que se trató pues, del secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, que habría instrumentado lo que otra vez es parte de la discusión con respecto a quién hizo el fraude electoral o el supuesto fraude electoral del 88, en donde él era el secretario de Gobernación y el director en ese entonces de la Comisión Federal Electoral,
Y a partir de este rejuego, esta salida, Bartlett rompe finalmente con el PRI y empieza a militar en la oposición hasta que se acerca directamente a la figura del hoy presidente López Obrador, y entra en la Comisión Federal de Electricidad en un momento en donde además hay que recordar que pues Manuel Bartlett entra en choque con las empresas que producen o que construyeron los gasoductos, y finalmente se negocia con todas, una salida a esto. Está en medio de la tormenta, él sale, el presidente lo apoya diciendo que es falsa la investigación o que es falta la investigación periodística, lo llevan a la Secretaría de la Función, que insistimos, la Secretaría de la Función es una creación del gobierno priista, en la medida en que pues, se trataba de una instancia que depende del Poder Ejecutivo y que por lo tanto no tiene la capacidad, ni la tenía entonces, ni la tiene ahora, de investigar a su propia gente. Esto tendría que hacerlo un ente independiente, porque de lo contrario pues no funciona, Mauricio. Así es, Ezra. Bueno, aquí hay muchísimas cosas que se pueden comentar. Efectivamente, el licenciado Bartlett ha negado que algunas de las propiedades que se le atribuyen en realidad son de él. Y por otro lado, pues es difícil conciliar este patrimonio inmobiliario con alguien que prácticamente toda su carrera profesional, cerca de 40 años o por ahí, ha estado en el servicio público. Por ahí hay un periodo, me parece que 5 o 6 años, en el que no fue así. Pero bueno, es difícil. Yo creo que aquí hay muchos puntos finos. Déjame tratar de ordenarlos un poco en mi cabeza. Primero es el tema de la declaración patrimonial. La declaración patrimonial, hasta donde yo entiendo, la obligación de los funcionarios públicos es hacer una historia de 5 años sobre el patrimonio que tienen ellos, los funcionarios públicos y sus parientes en primer grado, su esposa, sus concubinas, como decías, o no, la persona con la que se les ligue de alguna manera. Pero hasta donde se sabe, el patrimonio inmobiliario del licenciado Bartlett crece justo después de que él deja el gobierno de Puebla. Él fue gobernador de Puebla, y ahí es donde aparentemente, según los registros de la propiedad, pues empiezan a crecer, ¿no? Y ahí es donde algunos de estos inmuebles, yo no sé si todos, pero por lo menos los que citan en la investigación periodística de Carlos Lorete Mola, son varios que pasan a nombre de sus hijos, o los hijos de su pareja, o de su pareja, ¿no? Es una combinación de las tres cosas. Y aquí es donde creo que la función pública, decía, tiene que hilar muy fino, porque si a ti te preguntan, Bartlett es un buen abogado, ¿no? O sea, él conoce las leyes y las conoce bien. Si a él le preguntan, o si él dice, y así lo ha afirmado públicamente, que las propiedades no son de él, bueno, pues puede ser que sea cierto. A lo mejor son de alguna empresa donde él participa, alguna inmobiliaria, o a lo mejor él las adquirió, pero están a nombre de alguien más. Entonces, cuando alguien te dice, pues no son mías, pues a lo mejor estrictamente hablando está diciendo la verdad. Y creo que aquí el reto es para la Secretaría de la Función Pública. Si son todas o no, creo que ese es otro de los puntos, ¿no? Probablemente se podrían descartar algunas de las que están incluidas en la investigación periodística, y creo que esa, pues la que lo va a tener que determinar es la Función Pública. Y los otros dos puntos, y ya con eso termino, es uno, el periodo de los 5 años. Bueno, aparentemente el patrimonio del señor Bartlett crece antes de ese periodo, y entonces aquí un poco pues la ley no obliga a la Función Pública a que haga una investigación previa, y por otro lado, bueno, pues el espaldarazo que ya le ha dado el presidente López Obrador, en donde
pues uno diría, la Contraloría es una dependencia, como tú bien lo señalas, del Ejecutivo, no es, a diferencia de las Contralorías que existen en otras partes del mundo, un cuerpo independiente, ¿no? La secretaria de la Contraloría le responde al presidente López Obrador, y si el presidente López Obrador ya le da un espaldarazo al señor Bartlett, pues ya está difícil que la Secretaría de la Función Pública pues diga otra cosa. Entonces creo que son muchos puntos que habrá que seguir, pero no está nada claro qué es lo que puede ocurrir con esta situación. Manuel Bartlett alcanzó un puesto relevante en la administración pública en el gobierno de Luis Echeverría, ahí fue director general de gobierno, y de ahí en adelante, como bien decía Mauricio, prácticamente toda su vida la trabajó en el sector público, y la fortuna acumulada en estos bienes inmuebles, según la investigación periodística, representa 800 millones de pesos. Esto pues es una muestra muy clara de que en México las fortunas se hacen alrededor de la política. Este es un ejemplo, pero podrían buscar otros montones de ejemplos, una gran cantidad de gobernadores que saliendo de ese puesto, pues tienen 2, 3 ranchitos, 4 o 5 departamentos, a lo mejor un castillo en España o en Francia, y esto pues no es nada raro. El asunto aquí es que nos habían dicho que este gobierno era el que iba a acabar con la corrupción, y lo que hace es contratar como responsable de la Comisión Federal de Electricidad a una persona que acumuló una fortuna inexplicable con sus sueldos. Puede ser que legalmente no se pueda proceder, yo coincido con Mauricio, y el señor Bartlett además entiende bien de esto y se debe estar cubriendo. Creo que además la secretaria de la Función Pública no va a hacer nada, porque ayer en la mañanera lo que dijeron es, aquí al señor lo persiguen los malos, por lo tanto es bueno, entonces ya no hay discusión. Y es curioso que quien hizo esto, que hoy es presidente de México, escribió hace 20, 25 años un libro en el cual decía que el señor Bartlett era un corrupto que estaba acumulando riquezas, y ese mismo señor hoy dice, no, es que no es buena gente. Entonces, ¿a cuál de los dos se le cree? Es que yo creo que las relatorías con respecto a la legitimidad de los actores políticos cambia radicalmente de un momento a otro. A ver, si uno se pregunta a quién, con el tema de fraude electoral, cuando se hablaba del fraude electoral de Manuel Bartlett, ¿a quién demandó Manuel Bartlett? A Germán Martínez, que era el presidente del PAN, ¿sí? Hubo una demanda contra Germán Martínez con respecto al tema de que lo había acusado de que él era el que había ocasionado el fraude del 88, y la gana por daño moral. Hoy Germán Martínez y Manuel Bartlett están del mismo lado. La misma pregunta que habría hacerla, ¿no? O sea, yo creo que ahí volvemos a entrar en esta dinámica de lo que se dijo y lo que se habló, y los que estaban a favor de él, ahora están en el otro lado. Lo mismo me pasa cuando hoy escucho, por ejemplo, a figuras que hoy cuestionan a López Obrador fuertemente, los chuchos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, cuando en el año 2006 Manuel Bartlett estaba con ellos, y yo les preguntaba, oigan, pero ¿cómo justifican la presencia de Manuel Bartlett? Y la justificaban diciendo que sí, y hoy en el discurso, por supuesto, ya aparece como alguien que no es compatible. Los discursos políticos llevan a niveles de irracionalidad en función simplemente de el momento o el interés práctico, y en función de eso se construye una realidad que se trata de justificar a cualquier precio. Yo no tengo duda, pero esto, la conclusión a la que lleva es muy sencillo. Este es un país de corruptos. Como el señor Bartlett, habrá otro montón de gente que ha acumulado fortunas inexplicables. Y además, el gobierno que dijo que iba a luchar contra la corrupción no tiene ningún interés de luchar contra la corrupción. Como tú bien dices, van a construir discursos irracionales para cubrir a quienes están con ellos. Y estas dos cosas deberían estar muy claras para todos, digo, para próximas decisiones. Ya ahorita, ya que... Yo creo que es el otro punto que me parece a mí importante, que es... el combate a la corrupción parecería ser un propósito serio de esta administración. Estamos viendo algunos casos en donde se están, digamos, detectando y persiguiendo posibles delitos en diversos frentes. Yo creo que el problema puede ser más grave, que es algo que hemos visto en el pasado, en donde la corrupción se persigue en el bando contrario,
y no se persigue, vamos a decir, en el bando propio. Creo que eso, ahí es donde tiene que ser muy cuidadoso el gobierno. A mí sí me sorprendió muchísimo, ¿no? El planteamiento del presidente López Obrador del espaldarazo que le dio en la mañanera de hace un par de días. Pues ahí están los amores, los desamores y las lealtades puestas. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos probable recesión en los Estados Unidos, a ver cuándo llega. Esto es Dinero y Poder. Mientras la economía mundial se frena, el fantasma de una recesión comienza a asomarse en los Estados Unidos y por supuesto en el mundo. La tensión comercial entre China y la Unión Americana y el deterioro de algunas economías de Europa afectan los mercados financieros mundiales. Además, están también la inestabilidad económica en América Latina, la fuerte devaluación del peso argentino frente al billete verde, la caída de flujos y capitales en México y Brasil y temas de producción industrial que están afectando enormemente ya a varios países, entre ellos a México. Mauricio, ¿hasta cuándo recesión? Nadie le atina, por supuesto. Hablan de que los bonos de periodos largos dejan menos interés que el que los de corto plazo y que ese es el indicador de que ahí viene la recesión, pero la economía norteamericana sigue creciendo, las bolsas siguen ahí subiendo, de repente se caen cuando hay problemas derivados de las locuras de Trump, de andarse peleando con medio mundo, pero inmediatamente recuperan la tendencia. Sí, Ezra, efectivamente, mira, hay el temor de una recesión en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y la verdad es que no hay evidencia de que esté ocurriendo, por lo menos no hasta el momento. Eso no quiere decir que no se pueda presentar, ya no este año para efectos prácticos ya no va a haber modificaciones importantes en crecimiento de Estados Unidos, pero quizás en el año entrante y sobre todo en el 2021 sí sería factible que se dé. ¿Y por qué razones? Yo te diría, hay varios argumentos, aunque todavía... recesión quiere decir que se contrae la economía y economía quiere decir el nivel de la producción. De eso no hay absolutamente ninguna evidencia hasta el momento. Pero lo que sí hay es una situación, una anomalía de la estadística. Estados Unidos desde 1950 hasta la fecha, o sea, en los últimos 70 años, ha tenido 10 recesiones. Entonces, si uno sacara el promedio, no funciona así, pues sacamos el promedio, pues eso quiere decir que cada 7 años hay una recesión en los Estados Unidos. La última recesión que hubo en los Estados Unidos fue en el 2009. Y fue la peorcita después de la Gran Depresión de los 30 del siglo pasado. Bueno, pues entonces 2009 más 7 son 2016, pues ya estamos viviendo, bueno, la economía estadounidense ya está viviendo horas extras, ya le toca, ¿ok? Ese sería un argumento. El otro argumento son las anomalías en los mercados financieros. Lo que tú mencionaste, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos hay de muchos plazos, desde 3 meses hasta 40 o 30 años. Y lo normal en esos bonos es que entre mayor sea el plazo, más interés te paguen, porque precisamente es más incierto lo que puede suceder. Y se ha presentado desde marzo de este año una anomalía en donde los bonos del Tesoro de 10 años pagan menos intereses que los de 3 meses, o sea, que los que ya están a punto de vencerse en 90 días. Entonces, cada vez, eso se ha presentado muy pocas ocasiones, 4 ocasiones desde 1980 hasta la fecha. Y cada vez que se presenta esa situación, a los pocos meses, entre 5 y 15 meses después de que se presenta, viene una recesión en los Estados Unidos. Ya se presentó el 22 de marzo, entonces pues échale entre 5 y 15 meses, entre 5 meses pues ya estamos más o menos ahorita todavía, ahora en este mes no se ve ningún signo de recesión, pues entonces échale un año más. Y aquí lo que es importante, y si quieres aquí me detengo para seguir platicando después, es, bueno, antes de que haya una recesión, tiene que haber una desaceleración, porque Estados Unidos no va a pasar de crecer del 2% a caerse 1 o 2%. Y la pregunta importante ahí me parece es, ¿y qué le puede pasar a la economía mexicana si Estados Unidos se desacelera el año entrante? No si tiene una recesión, sino simplemente si se desacelera. Las recesiones son normales, es parte del ciclo económico, ya lo explicaba ahorita Mauricio más o menos cuándo ocurren, y este fenómeno curioso del cambio de perspectiva de corto y largo plazo que está asociado con ello. Sin embargo, por ejemplo, la recesión de 2009
no tiene su origen en que la economía estuviera funcionando mal, sino en una burbuja financiera muy particular. Entonces, si uno no considera esa burbuja, en realidad la economía estadounidense ha estado fuerte todo el tiempo, desde 2001, que fue la anterior recesión, y es así producto de un desacomodo económico. Lo cual sería interesante considerarlo porque esto implicaría que nos estamos moviendo en dinámicas diferentes a las que teníamos antes, y hay una explicación para ello. El mercado ya no es Estados Unidos, el mercado es el mundo entero, y esto puede implicar dinámicas que se van compensando entre naciones y que te permiten un crecimiento continuo. De hecho, tecnológicamente, la economía en el mundo está creciendo de forma continua, no hay ningún problema ahí. Nuestros problemas son más bien políticos, y eso es lo que nos ha puesto nerviosos los últimos años, pero pues esto más o menos podría aguantar. Con la desaceleración que podría ocurrir en México, pues no necesitan esperar la desaceleración. Ya hoy tenemos un estancamiento en el producto que más vendemos a Estados Unidos en términos de valor, son los autos. Durante este año se han estado vendiendo en Estados Unidos un promedio ligeramente inferior a los 17 millones de automóviles que se venden año tras año, y que los últimos 3 años habían mantenido ahí. Es decir, realmente lleva sin crecer el mercado de autos en Estados Unidos 4 años. No sé la razón, no sé si es un fenómeno de cambio de generación que no usa autos, si están esperando los eléctricos, yo no sé qué es, pero no están comprando. México está exportando menos autos a Estados Unidos. Y ese fenómeno ya se empieza a ver porque la producción de automóviles en México se está cayendo. El dato de agosto que salió en esta semana es una caída en producción de vehículos ligeros en general, autos y camionetas, del 10%. Y si uno empieza a ver hacia atrás, efectivamente estamos produciendo cada vez menos. Entonces, solo ese efecto, que no es recesión ni nada, pues se puede notar de manera importante porque nosotros estamos concentrados en ciertas industrias. Entonces, pues eso es lo que hay que estar atento. Bueno, no, pero nada más, no vaya a ser que lo que suceda ahora es que esas burbujas que hicieron reventar en 2008-2009 te vuelvan a aparecer y sea el nuevo fenómeno. Ese es otro de los teóricos ahí de la economía, sigue manejando eso como elementos, la creación de burbujas en función. O sea, burbujas es básicamente el estar construyendo operaciones financieras de altos niveles sin tener el sustento para eso, y de repente, bueno, pues te estallan. Bueno, esa sería una. Y la otra que creo que es todavía más importante es el hecho de que en los Estados Unidos hay una presión política mayor para evitar que esta recesión se produzca, y entonces Trump lo que le pide a la Reserva es hoy que le baje a cero, bueno, para que Trump, esto no... Trump puede pedir cualquier cosa. No, bueno, pero ahí está la presión política. No entiende bien lo que dice. Hacer eso generaría problemas serios y riesgos para el sistema financiero mundial. Pero bueno, me ahorro ese porque yo creo que es más importante lo que le puede pasar a México. En el caso, y este ejemplo que dio Macario, bueno, si se te extiende no solo al caso de los automóviles, al caso de las pantallas de televisión, que también se las vendemos nosotros, al caso de las laptops o de las computadoras, también se las vendemos nosotros, alguna maquinaria y equipo. Si esto se empieza a extender, Esra, pues entonces el principal motor de crecimiento que tiene la economía mexicana, aun cuando esté estancada, es porque las exportaciones están creciendo más o menos al 3,5%, 4%. Si no estuvieran creciendo, entonces sí, México ya estaría en una recesión. Y eso me lleva a lo que se ha previsto. El domingo pasado, la Secretaría de Hacienda presentó su programa económico con un crecimiento estimado para México del 2%, que es un poco optimista, pero eso está basado en que el crecimiento económico de los Estados Unidos pueda ser 1.8%. Bueno, ojalá se dé así, eso es lo que creen los analistas, pero si Estados Unidos, haciendo unas cuentas muy, muy gruesas, digamos, creciera a la mitad de lo que están esperando los analistas, o sea, al 0.8, 0.9%, vamos a decir al 1%, ¿ok? Crecimiento, que no es malo para Estados Unidos. Entonces sí, las exportaciones mexicanas perderían fuerza y muy probablemente
la economía mexicana tendría una contracción el año entrante, 0,5%, una cosa por el estilo. Entonces, pues no es algo que, digamos, no es un panorama halagador. Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer más que estar pendientes, y más que del crecimiento del PIB de los Estados Unidos, de lo que hay que estar pendientes, creo yo, es del crecimiento de la producción manufacturera en ese país, porque como bien dice Macario, eso es lo que va a determinar digamos, el impulso que puedan tener nuestras exportaciones no petroleras. De las burbujas que decía Serra, ese no es un fenómeno novedoso, es un fenómeno desde que los humanos existen, y su origen es la codicia. Es decir, si las personas empiezan a ver que algún tipo de activo empieza a crecer de precio muy rápidamente, todo el mundo quiere comprar porque se va a hacer millonario. Esto lo pueden aprovechar ciertos personajes, pero no, así es como funciona, y eso no se va a acabar, mano. Pero eso reventó la economía norteamericana. Está bien, y va a reventar otras. Tenemos documentado desde el siglo XVI. Y hay anteriores, pero no están documentadas. Ay, tú te acordarás de eso. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en el 11. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.